SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, todo lo que va a cambiar con la nueva ley del consumidor y cómo le afecta a usted. Publicidad del miedo, obsolescencia programada, reduflación. Hoy hablamos de todas esas industrias y escuchamos a una. Hoy se sienta con nosotros Leche Pascual. Generar una industria económica, comercial, política, basada en la explotación del miedo y de una falsa sensación de vulnerabilidad es algo que no es tolerable en una democracia y por tanto vamos a actuar para exigir que la publicidad refleje de manera objetiva datos y estadísticas sobre la realidad que nos intentan vender. Este es el anuncio del Gobierno. Fin a la publicidad del miedo. El Ministerio de Consumo va a reformar la Ley de Consumo Sostenible y lo va a hacer urgente este próximo martes en Consejo de Ministros. Y lo que pretende es exactamente esto, que los productos que venden miedo informen de cuál es el tamaño de ese miedo, el riesgo real, por ejemplo, de ocupaciones, por ejemplo, de inundaciones, por ejemplo, de todos los seguros que venden. Hoy el ministro Bustinduy lo anunciaba así, diciendo se vende más miedo que realidad. En los últimos años, el Partido Popular y Vox, cada vez que hablan de vivienda, hablan de ocupación. Han generado la sensación de que el principal problema de la vivienda en España es la ocupación de viviendas. Al mismo tiempo, y de manera, que no es una coincidencia, ha florecido una industria, un negocio multimillonario basado, por ejemplo, en la venta de alarmas o de seguros antiocupación. La realidad, con esta nueva ley, tendrán que reflejar las estadísticas y los datos, la realidad es que la ocupación afecta a un 0,06% del parque de vivienda en España. Lo que se pretende es evitar esa sensación de no baje a por el pan que le ocupa en la casa. Me han contado que sueles viajar mucho con la familia a la playa. ¿No te da miedo dejar la casa vacía tantos días? No, porque con nuestra alarma no nos puede pasar nada. Y anda que no nos gusta ir a la playa. Pero si estáis fuera... Estos anuncios que constantemente bombardean con el miedo a la ocupación van a tener que tener esa cola añadida, como las farmacéuticas cuando escuchan ustedes esto de no consumir en ayunas a toda velocidad. Esto es lo que pretende el Gobierno, que se informe del riesgo real. Por la noche está durmiendo. Entonces, ante cualquier emergencia, el vigilante llega, abre y se asegura de que todo está bien. Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Javier, buenas noches. Adela, empecemos con esto, porque esta es la gran novedad. Se pone coto a lo que conocemos como publicidad del miedo. Sí, eso es. Son esos anuncios que usan un peligro o un riesgo potencial como principal reclamo. Se ve muy claro en algunos anuncios de alarmas o de seguros, como el que escuchábamos ahora. Lo que quiere Consumo es que cuando se hagan esas afirmaciones se incluyan datos estadísticos, de forma que el consumidor pueda valorar la dimensión real que tiene ese riesgo o peligro que nos están contando y que es el motivo para vendernos algo. Por ejemplo, si para vendernos una alarma el reclamo es evitar la ocupación, habrá que poner que la ocupación afecta al 0,06% del parque de vivienda en España o que lo denuncia una de cada 300.000 personas. Para poner coto a este tipo de publicidad, el Ministerio de Consumo va a modificar la Ley de Competencia Desleal usando la Ley de Consumo Sostenible, introduciendo este requisito de acompañar este tipo de afirmaciones con, leo textualmente lo que va a decir la ley o lo que dice el borrador, información complementaria de carácter cuantitativo o estadístico que permita al consumidor o usuario valorar su frecuencia, impacto relativo o proporción. La protesta aquí va a estar servida en cuestión de minutos, pero industrias como la farmacéutica ya se someten a este tipo de regulación. Lo escuchan ustedes. Después de cada fármaco hay unas líneas leídas a toda velocidad, cierto, pero leídas, en las que se habla de efectos secundarios, en las que se habla de riesgos coronarios, en las que se habla de qué acompaña esto. Esto es exactamente lo que busca la norma, que no se venda más miedo que producto, que no se alarme más que lo que la realidad exige. Y la cuestión aquí, desde el punto de vista de los consumidores, es si esto puede funcionar. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas. Esto tiene un objetivo claro y sobre todo esto puede funcionar porque esto parece pensado para sectores muy concretos, ¿no? Lo que pretende por encima de todo el Ministerio de Consumo es poner freno a las mentiras o las medias verdades de los anuncios de alarmas, esas empresas que nos están asustando con el riesgo prácticamente inexistente de ocupación de nuestras viviendas o el pequeñísimo riesgo de robo.
se les pretende obligar a que nos den estadísticas. El gran problema es que las estadísticas, si no vienen de fuentes oficiales, pues posiblemente sean interesadas y pueden darnos datos que no sean del todo reales. Es complejo regular esto, salvo que se prohíba taxativamente cualquier publicidad que pele al miedo. Puede ser difícil hacerlo así, pero lo cierto es que en 1994 se aprobó una ley que transponía una directiva comunitaria en la cual los anuncios de televisión no podían apelar al miedo, estaba absolutamente prohibido. Esa ley se derogó por la normativa posterior en materia de comunicación audiovisual, que ya no incluía esa prohibición. Ningún legislador se volvió a preocupar del tema y ahora que se hace, lo que nos gustaría es que se viera bien para evitar que se utilicen subterfugios de manera que continúen con los engaños a los consumidores. Pues Rubén Sánchez, gracias, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hoy esta es la primera de las patas de esta nueva norma. La segunda es esa que batalla con lo que todos sabemos, que el teléfono en muy poquito tiempo va a dejar de funcionar, que va a entrar en esto que se llama obsolescencia programada. O esos productos que empiezan funcionando así de manera impecable y de repente... Low battery. Please recharge headset. Low battery. Please recharge headset. Y de repente dejan de funcionar porque un tiempo después están programados para fallar. Esto se llama obsolescencia programada, Adela, y esto también se va a combatir. Sí, en este caso lo que quiere hacer el Gobierno es prohibir que en el diseño de un producto se limite su vida útil. No se podrán fabricar productos, por tanto, diseñados para romperse al cabo de un tiempo. Se alarga también el tiempo de garantía que tendrán estos productos. Habrá 12 meses adicionales si reparamos un producto en lugar de sustituirlo y se obliga a las empresas a tener un servicio de reparación y piezas durante 10 años. Hay medidas además específicas para productos digitales. Las empresas tendrán que avisarnos si la actualización de nuestros teléfonos va a provocar que funcione peor. Se va a vetar ocultar información a los usuarios sobre actualizaciones de software que pueden afectar negativamente al funcionamiento de estos aparatos. Esto es algo que ha supuesto multas a empresas como Apple en varios países por no informar a propietarios de iPhone, por ejemplo, de que las actualizaciones ralentizan mucho sus dispositivos. También se va a prohibir presentar como necesarias actualizaciones que no lo son. O sea que cuestiones como esta y sonidos como este, que de repente empiezan a fallar, todo esto, si el teléfono me va a fallar, si la actualización me va a empeorar el rendimiento, va a ser necesaria una información previa. Eso es. La empresa está obligada a avisarte de que esa actualización puede provocar que tu dispositivo funcione peor, que vaya más lento, que rinda menos batería, por menos, ejemplo. Exactamente. Bueno, pues esto es lo primero. 1, lo que tenemos, publicidad del miedo. 2, obsolescencia programada. Y nos queda 3. Lo que les adelantábamos ayer aquí, y es eso conocido como reduflación. Esto que vivimos todos cuando uno abre la bolsa de patatitas y de repente uno descubre que patatitas hay menos, que lo que hay es sobre todo más aire, que la bolsa sigue teniendo el mismo tamaño, pero el contenido es menor. Y el precio incluso a veces es más alto. Eso se conoce como reduflación. Esa es ahora mismo la pelea fenomenal que están librando todos los consumidores, el de no me cobre más por menos. Pues a mí directamente me parece una falta de respeto al consumidor. Evidentemente esa falta de respeto no permea en los hábitos de consumo porque uno no se suele dar cuenta de estas cosas. No sé si perseguida, pero al menos debería hacerse algo al respecto. Vale, que igual es necesario, no sé mucho de economía, pero... Pues no me gustaría, esto no solamente va a ser perseguido, sino que el Gobierno, Adela, va a obligar a rotularlo. Eso es, habrá que informar también cuando haya reduflación, este fenómeno, combinación entre reducción de la cantidad de producto e inflación en el precio. Consumo va a obligar a informar en los puntos de venta de cualquier cambio en la cantidad de los envases o en el precio para que los consumidores seamos conscientes de que estamos pagando más por menos, que es lo que pasa en muchos casos. Ese aviso en tiendas o supermercados debe hacerse durante al menos 3 meses, durante 90 días. En este caso, Consumo va a modificar el artículo 20 de la Ley General de Consumidores y Usuarios, usando a su vez la Ley de Consumo Sostenible. Así que hoy, 3 patas de una nueva norma que va el martes a Consejo de Ministros. Publicidad del miedo, seguros, alarmas, obsolescencia programada, básicamente productos informáticos,
y reduflación y un sector, el de la alimentación, que esta noche se sienta aquí con nosotros. Hoy Pascual. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. ¿Saben que leemos aquí Tiempo de Sectores? El nombre que nos acompaña esta noche es alimentación, es mucho más, y es un nombre que no merece mucha más presentación que Tomás Pascual, presidente ejecutivo del Grupo Pascual. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues buenas noches, muy contento de estar aquí. Tienen ustedes empezaron como una empresa familiar, una historia que ahora les ha dejado en 50 países, están en 5 continentes. Empecemos por la batalla arancelaria, porque ustedes ahora son grandes exportadores. ¿Les preocupa la situación, la amenaza de Trump, dobles aranceles para España? No, pues efectivamente nosotros ahora estamos presentes, como tú has dicho, en más de 50 países. Nos preocupa no directamente, porque nosotros no exportamos directamente a Estados Unidos y por tanto no nos afecta ninguno de los tipos de aranceles, pero sí indirectamente y bastante. Uno porque, hombre, puede afectar a la economía española. Dentro del sector de la alimentación tienes la aceituna, el aceite de oliva y el vino. 2, porque puede afectar a la propia economía de los países de la Unión Europea, que sí que se van a ver afectados. Francia, por ejemplo, Alemania, con el arancel. Y luego porque va a afectar al eurodólar, al cambio, va a afectar incluso indirectamente al precio del petróleo. Luego hay muchos factores que van a hacer, incluso a la confianza de los consumidores, viendo tanta incertidumbre, que van a hacer pues que el consumo en general y el consumo de nuestros productos se pueda ver afectado. Ustedes están en países que tienen negociación directa con Estados Unidos, Guatemala, tienen otros países. ¿Están notando efectos? Bueno, sí, y has mencionado Guatemala, ahí lo estamos notando indirectamente, pero no tanto el tema de los aranceles como el tema de la inmigración. Es decir, Guatemala depende mucho de las remesas de los trabajadores o inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos, y están empezando a congelar ese dinero ante la posible deportación que puedan tener y tener que volver a sus países donde necesiten esos ahorros para poder vivir. ¿Están dejando de consumir por miedo a ser deportados? Están consumiendo con miedo, sí, efectivamente, por miedo a ser deportados. Esta es la regulación y situación internacional. Aquí en casa el gobierno prepara una nueva ley de consumo sostenible que significa 2 cosas. Primero, reduflación. Dice el gobierno, van a tener ustedes que rotular si meten menos producto o menos calidad en el producto. ¿Cómo lo ven? Bueno, es verdad que la reduflación se puede ver positiva o negativamente. Yo creo que es negativamente si tú lo que haces es no contarle al consumidor lo que estás haciendo y de repente ofreces menos producto al mismo precio, pero creo que es positiva si lo que estás haciendo es, con conocimiento del consumidor, decirle, oye, mira, si quieres pagar menos y a lo mejor no necesitas consumir tanto, pues consume menos cantidades a un precio más barato económico. Luego ahí depende de cuán bien informado esté el consumidor, y por tanto no me parece mal que nos pidan a las empresas, si hacemos eso, que lo digamos, simplemente. Pero tú tienes 2 alternativas: o bajas precios o reduces las cantidades que ofreces al mismo precio. Y a veces para el propio consumidor es mejor la segunda opción, es decir, oye, yo no necesito tomarme, qué sé yo, un yogur de 125 gramos, con uno de 100 gramos me vale, pues cóbrame 100 gramos en vez de 125. Pero, permítame la malicia, pero... Sí. Pero no nos bajan los precios. Es más, lo que baja es la cantidad de producto. Lo que hemos notado ahí es que el yogur tiene menos, no que valga menos. Lo pongo al revés. Lo que hacen es no subir los precios. Es decir, la subida de precios, y sobre todo en algunos productos, ha sido muy grande. O sea, materia prima leche. A pesar de que ahora se ha estabilizado y bajó ligeramente, la leche sigue estando en torno a materia prima, a un 70-80% más cara que cuando empezó la inflación. Luego, en ese sentido, yo tengo 2 opciones: o incremento ese coste o mantengo costes y reduzco cantidad. Luego, yo creo que el tema es informar al consumidor y que sepa consciente de lo que estás consumiendo. Con los supermercados, en los lineales, tú puedes tener varias cantidades diferentes que han obligado, y que eso es bueno. Es decir, este es el precio del envase, pero este es el precio por kilo de lo que tú estás consumiendo para que puedas comparar. Hay novedad también en envases. A partir de ahora volvemos a aquello de 10 céntimos por el casco y te los devuelven cuando devuelves el casco. Bueno, ¿esto a ustedes cómo les va a afectar? Ustedes son agua y son leche. No, directamente en el agua, porque todos los envases de cerveza, agua, todos los que van al contenedor amarillo que no son leche,
van a tener ese depósito que te van a cobrar cuando compres y que te van a devolver cuando entregues. ¿Les puede doler en ventas eso a ustedes? Bueno, va a complicar mucho la gestión del sistema, porque aunque a ti tú pagues una cantidad y luego te devuelven la misma cantidad, gestionar todo eso tiene un coste. Y es curioso porque en España teníamos un sistema que funcionaba muy bien, el sistema de los contenedores, el amarillo, el azul, o tenías el cartón y funcionaba bastante bien. Lo que pasa que, bueno, por una diferencia de interpretación de cuán eficaz era ese sistema, pues al final se ha decidido unificar con Europa y tener otros sistemas. Ya digo, en el PET nos va a afectar porque al final van a tener que pagar y luego le vamos a devolver. Pero bueno, va a afectar a toda la cadena porque el supermercado va a tener que cobrar un dinero, retenerlo, luego volverlo a pagar, entonces va a tener una gestión, aparte de tener que poner máquinas nuevas que cuesta dinero y eso alguien lo tiene que pagar. Indirectamente nos cuesta también porque en el contenedor amarillo, al no llevar todos estos envases, el coste del sistema del contenedor amarillo va a ser muy similar porque vamos a tener que seguir poniendo contenedores y recogiendo, y ese coste hay que trasladarlo al resto de los envases, al envase al brick de la leche. Luego va a encarecer un poco todo el sistema y el coste. Esto es especialmente malo en un momento en el que la batalla es la batalla por el precio. Se lo digo porque ustedes están teniendo ya no una competición. Pascual no compite con otras marcas. Pascual compite ahora con la marca blanca. Bueno, son los que promueven la marca blanca y son los que tienen el control del espacio donde vendemos, efectivamente. Esto ahora mismo les daña a largo plazo. Ya no pagamos por calidad, pagamos solamente por precio. La leche ahora solo se paga por precio. Sí que nos preocupa que la gente no valore los productos. Y es verdad que el mercado de la leche es un mercado muy banal. La gente quizá prefiere gastar más dinero en otras cosas, no sé si en móviles o en otras cosas, y quiere ahorrar en productos más básicos, como es la leche, que a lo mejor no valora tanto. Yo creo que a la larga sí que perjudica al consumo, es decir, porque si tú analizas un producto, pues la gente no lo valora tanto y lo consume menos, pero también a la larga perjudica toda la cadena de valor, porque estás quitando, entre comillas, elementos de la cadena de valor y estás teniendo menos valor añadido, o sea, hay menos empleado, menos inversión en I+D, que son al final los que crean valor al final para el consumidor. ¿Daña al ganadero? ¿Esto al final no la marca blanca daña al ganadero? Si controlan bien, entre comillas, lo que es la parte básica, no tiene por qué dañar al ganadero. El ganadero tiene otros problemas ahora mismo. De hecho, tendremos algún problema no digo que vas a tener problema de suministro de leche, pero ahora mismo a los ganaderos les está costando mucho encontrar mano de obra y no hay relevo generacional. El número de ganaderos está disminuyendo mucho. Ellos han protestado, tiran leche y dicen es que las marcas, es que quienes nos lo compran no nos lo pagan. Sí, pero eso fue hace unos años y yo creo que ahí se ha entendido. En general, los que fabrican marca blanca y los que compran marca blanca han entendido que el ganadero es una pieza clave de la cadena de valor y hay que respetarle. Y es el que tiene que estar allí. Y ahora mismo, por eso he dicho antes, han subido los precios casi un 80% y han bajado pero ligeramente. Cosa que es buena en cierto aspecto, pero para la cadena en general, el consumidor lo que pasa es que se encuentra productos más caros y tiene que elegir en dónde gastar el dinero. Tomás Pascual, presidente ejecutivo del Grupo Pascual. Digo, ustedes empezaron siendo la empresa familiar. En su empresa estaba su tía monja, que esto es casi mito corporativo. Hoy en día ustedes tienen un plan para superar los 1.000 millones de facturación en 2026. ¿Cómo cambia? ¿Cómo es el antes? ¿Cómo es este después? Bueno, son dos cosas. Efectivamente has mencionado a mi tía monja, y ya que lo dices, permite que diga algo. Leche Pascual Calidad Pascual no es la primera empresa de la familia. Es decir, antes mi padre y sus hermanos llegaron a tener otras empresas y uno de los hermanos era una tía monja. Y yo siempre digo, en toda empresa hay el Chief Executive Officer, la persona que ejecuta, y el Chief Emotional Officer, la persona que tiene que gestionar las relaciones, sobre todo entre los primeros directivos. Mi tía monja, claro, mi padre decía que él tenía influencias con Dios, porque era cuñado de Dios, ¿no? Claro, mi tía monja estaba casada con Dios, como decían. Tenía una ascendencia muy importante sobre estos hermanos y cuando había conflictos ayudaba a gestionarlos muy bien, y eso ayuda a la supervivencia de la empresa familiar. Hoy en día las empresas familiares, sí, seguimos siendo una empresa familiar. Porque la empresa familiar, ¿una empresa familiar de 1.000 millones? Sí, porque hay que distinguir entre el negocio que tienes y cómo lo gestionas. Entonces,
hay que gestionar con valores, hay que gestionar teniendo una visión de largo plazo, no microgestionando el corto plazo. A veces algunas decisiones que tomamos a corto plazo son negativas, pero lo que queremos es que la empresa siga existiendo dentro de los años. La sostenibilidad que se dice, económica, social y medioambiental. El primer motor nuestro es crear valor para nuestros consumidores, porque si creamos valor para el consumidor, creamos valor para nuestro empleado, el consumidor y el empleado lo reconocerá y te lo agradecerá consumiendo, trabajando bien, y será algo sostenible en el tiempo. Luego eso es esencial en una empresa que quiera ser longeva, no voy a decir eterna como decía alguno, pero sí longeva. Y eso es esencial. ¿Cuánto vendes y dónde lo vendes? Es otro tema. Presidente ejecutivo del Grupo Pascual, Tomás Pascual, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Gracias por venir esta noche aquí a Gracias a ti por darme esta oportunidad. Hora 25 de los Negocios. Cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.